Bueno, pues aunque parezca mentira, mentira, todos sabemos que lo rápido que pasa el tiempo, hoy tenemos la octava bienaventuranza, O sea que hemos sido perseverantes en estos 8 retiros y la octava bienaventuranza yo le pido a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, ya que hemos tenido principalmente en este santuario, aunque también hemos hecho alguna charla en algún otro lado, que ella corone, porque ella es la bienaventurada, ¿no? Que ella corone la explicación de las bienaventuranzas. Octava bienaventuranza: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Luego continúa. Dichosos vosotros cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. O sea que es la última bienaventuranza, tiene coletilla, Igual que, por cierto, también el Padre Nuestro, después de que concluye la oración del Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego continúa cuando ha terminado el Padre Nuestro, porque si no perdonamos a los que nos han perdonado. Bien, algunos tratan este pasaje como si fuesen 2 bienaventuranzas distintas. La que dice bienaventurados por causa de los perseguidos por causa de la justicia, y como si fuese una bienaventuranza distinta esa prolongación posterior, ¿no? Bienaventurados cuando se injurien, os persigan y digan mentira contra vosotros. Pero yo creo que lo lógico es pensar, y así lo ha hecho la tradición de la Iglesia, que no son 2 bienaventuranzas, sino que es la misma, que, igual que hace en el Padre Nuestro, tiene como una conclusión un poco explicativa. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. ¿De qué justicia se trata? ¿De qué justicia? Jesús podía haber dicho, hubiese sido como mucho más claro: bienaventurados los perseguidos a causa de la fe en mí. Podía haber dicho eso. Y de hecho, eso es lo que se desprende en esa explicación posterior cuando dice: cuando os persigan y digan con mentira toda clase de mal por mi causa. En la explicación yo creo que deriva a la persecución por causa de la fidelidad a Jesús. Por lo tanto, creo que hay que interpretar la expresión perseguidos por causa de la justicia, hay que interpretarla como confluyente de perseguidos por causa de Jesús, pero también quizás en un sentido que sea más amplio, ¿no? Jesús está presente en toda causa justa. Por lo tanto, esta bienaventuranza se refiere a los que son perseguidos por causa de su fidelidad a Jesucristo. Pero también cabe interpretarla, correctamente entiendo, como perseguidos por causa de defender la justicia en la que siempre Jesús está comprometido. Jesús está comprometido con toda defensa de la justicia. Es un tema delicado porque en el fondo es la relación entre justicia humana y reino de Dios. Y digamos que la instauración del reino de Dios y la justicia social humana están implicadas, pero no coinciden al 100%. No coinciden, o sea, tienen implicaciones importantes, pero no coinciden. De hecho, puede ocurrir que haya sociedades que tengan niveles de desarrollo de justicia social muy grandes, por los países nórdicos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero que decir que el reino de Dios está más instaurado, pues en Suecia, que no sé qué país de África, eso yo no me atrevería a decirlo. Lo cual demuestra que no coincide reino de Dios y justicia social humana. Es verdad que se implican, pero no coinciden. Con lo cual, vengamos a decir que esta bienaventuranza, ¿no?, se refiere a ser perseguidos por causa de nuestra fidelidad a la fe en Jesucristo, pero que también eso implica por ser perseguidos por todas las implicaciones que tiene ser fiel a Jesucristo. Yo me implico en las causas de la justicia social, porque en ellas está Cristo presente. Bien.
¿Por qué fue Jesús perseguido? ¿Por qué fue Jesús perseguido? En primer lugar, hay una razón de tipo sobrenatural, que es clave. Las persecuciones a Jesucristo derivan de aquello que se anunció en el Génesis: pondré hostilidad entre la estirpe de la mujer y Satanás. Por lo tanto, cuando Jesús dice también, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, o sea, sabe que nuestra lucha en el fondo es contra Satanás. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es contra Satanás. Por lo tanto, la razón última de la persecución, de por qué Jesucristo fue perseguido, es sencillamente porque Satanás no, en su frustración, en su amargura, no soporta la santidad, no la soporta, le revuelve, odia a Dios y odia la santidad. Esto es clave entenderlo. Si no, nos equivocamos de enemigo, y equivocarse de enemigo tiene consecuencias muy graves para la convivencia social, para nuestra vida y para muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que está tremendamente herida y se considera despreciada por mucha gente, etcétera, porque se ha equivocado de enemigo. O sea, se ha equivocado de enemigo. Identifica al enemigo en quien no es. Por lo tanto, hay una razón de tipo sobrenatural. También hay una razón de tipo natural psicológico, ¿no? Lo que dice el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12. La vida del justo censura al impío, le resulta molesta. Le resulta molesta. Decía San Agustín que cuanto mejor es el bueno, más molesto le resulta al malo. San Agustín es que tiene frases que las clava. Dice, mira, cuanto mejor es el bueno, más le molesta al malo. Dice el libro de la Sabiduría, acechemos al justo, porque nos es incómodo y se opone a nuestras acciones. Nos reprende por las transgresiones de la ley y nos reprocha los fallos de nuestra juventud. Presume de tener conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Se ha convertido en una censura para nosotros. Con solo mirarlo nos resulta insoportable, ya que su vida es diferente de los demás y distintos sus senderos. Nos considera moneda falsa y se aparta de nuestros caminos como de una inmundicia. Yo creo que aquí lo más interesante, el versículo que a mí me impacta más es cuando dice, con solo mirarlo nos resulta insoportable. Es que no le aguanto. Es lo que dice San Agustín, que el bueno, cuanto mejor es, más molesto le resulta al malo. Si Jesús hubiese sido un mediocre, no digo ya un pecador, pero si hubiese sido mediocre, no hubiese sido perseguido. Jesús no hubiese sido perseguido si hubiese sido mediocre. Bueno, decía Giussani, ¿no?, el fundador de Comunión y Liberación, decía él que la persecución no va contra los católicos de imagen, contra el catolicismo de adscripción sociológica. No, eso no suele ser perseguido, sino va contra los católicos de la encarnación y de la misión. Contra los católicos que se mueven en la sencillez de la tradición. Contra esos va la persecución, contra los otros no, porque no molestan, no cuestionan nada, no molestan, ¿no? Por lo tanto, hay también una razón que es humanamente explicable, que es así, que en nosotros existe el factor ponerse a la defensiva. Y humanamente hablando, cuando alguien me cuestiona, tengo dos posibilidades: dejarme cuestionar, abrirme a su testimonio o ponerme a la defensiva. Y muchas veces ocurre esto, que me pongo a la defensiva sin que, en teoría, nadie te haya atacado. Nadie te ha atacado, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las familias numerosas? Las familias numerosas suelen suscitar o cariño y admiración y deseo de emulación y ayuda, o no lo aguanto. No lo aguanto, porque le veo con un montón de niños y es que entonces me revuelve tremendamente. Estos no sé qué, son los irresponsables, son no sé qué. O sea, es así, pero usted tiene que darles de comer.
¿Pero a ti por qué te fastidia? Si tú no tienes que darles de comer. Es más, te van a dar de comer ellos a ti, que van a cotizar en la Seguridad Social. Fíjate, si había que hacer una lectura distinta del asunto. Ellos te van a pagar tu pensión, pero sin embargo no los aguantas. ¿Y eso cómo se explica? Pues porque existe una reacción autodefensiva a la defensa, ¿no? Bien, nosotros no estamos exentos de la tentación de perseguir a los profetas. Ojo con esto. No leamos únicamente esto desde un lado, leámoslo desde el otro lado. Cuidadito, cuidadín. No estamos exentos de la tentación de perseguir a los profetas. Yo creo que hay que pedir dos gracias. Señor, que no me moleste la luz, que no me ponga a la defensiva frente a nadie, que ame la luz. Primero, que no me moleste, y segundo, que la ame, que la ame. Ya que ayer estaban con que se han descubierto los restos o los huesos de Miguel de Cervantes en no sé qué monasterio de Madrid, pues decía Miguel de Cervantes que el problema está, eso lo dice el Quijote, dice que la virtud es más perseguida de los malos que amada de los buenos. Ese es un desastre, dice el Quijote. La virtud, Sancho, es más perseguida de los malos que amada por los buenos. Que ame la virtud, que ame la luz, que yo la ame, aunque me deje desnudo, aunque me cuestione, aunque me deje en evidencia, que ame la luz, que la ame por sí misma. Bueno, creo que es importante subrayar esto. Y además, como he dicho esto, igual que he hecho esta reflexión de tipo sobrenatural y de tipo también un poco de psicología espiritual, digamos también una cosa más que hay que decirla. Recordar siempre, cuando hacemos un poco una lectura de sentirnos perseguidos, recordar siempre que todavía no estamos plenamente cristificados, sino que para mí todavía es un ideal, eso de que Cristo sea quien vive en mí. De lo cual se deduce que en medio de las críticas hay que tener cuidado en no refugiarse en la profecía de la persecución que Cristo nos hizo, sin examinar al mismo tiempo la posible veracidad de las acusaciones que nos hacen. Esto también es importante decirlo. Toma consejo hasta del enemigo, hasta del enemigo, hasta de quien te suelta y te espeta algo, pues igual sin cariño alguno. Toma consejo. Creo que también esto es importante, porque Satanás es tan astuto que es capaz de llevarnos a encerrarnos en una falsa sobrenaturalización, ¿no? de ponernos a la defensiva, pues de algo que nos dicen que debiéramos de tomar nota. Es posible que cuando soy perseguido haya una parte de razón en las acusaciones, de la que debo de examinarme y rectificar, y al mismo tiempo tengo que abrazar la cruz de la persecución, porque es Jesús quien está siendo perseguido en mí. Las dos cosas pueden estar mezcladas, sí, pueden estar mezcladas, ¿no? Puede haber una razón que yo debo de atender, pero al mismo tiempo hay un deseo de persecución por no querer, o sea, por rechazar a Cristo. Las dos cosas pueden estar mezcladas. Y creo que tiene que haber la suficiente serenidad interior para distinguir una cosa de la otra. Dar gloria a Dios en las persecuciones. Dar gloria a Dios en medio de las persecuciones. Dios se sirve de las persecuciones para despertar la fe de los tibios, muchas veces. Ha sido así en la historia de la humanidad. Con mucha frecuencia, por ejemplo, yo creo que en este momento la persecución que están sufriendo muchos cristianos en Oriente, en Medio Oriente, su martirio, etcétera, sin duda está siendo un aldabonazo para despertar mediocridades. Sin duda hay personas que están siendo tocadas en su corazón por esos testimonios martiriales. O sea, hay que creer
en esa providencia. Yo he contado en más de una ocasión también en Radio María, me habéis escuchado más de una vez, pero bueno, lo digo. Una anécdota que viví pues en la adolescencia, que luego la he visto pues sobrenaturalmente repetida en la vida, ¿no? Y es que recuerdo que siendo, pues eso, un chaval y un adolescente, estando en el caserío de Lama, allá en Aizarna, pues recuerdo que nuestro tío, ya difunto, si viviese ahora tendría 100 años o 101 creo, pues me dijo en una ocasión: oye, vámonos a no sé qué lugar en el monte, no, ahí había una borda lejana, donde había pues una ternera, una vaca ya que iba a tener su primer ternero, y ayudarle a dar a luz. Bueno, fuimos allá y tuvo pues un parto muy malo, de manera que curiosamente pues no reconocía su ternero, no quería ni darle de mamar, ni se acercaba, lo despreciaba como si no fuese cosa suya. Claro, estábamos en un monte tan lejano que dice mi tío, pues este ternero se va a morir aquí, porque es imposible llevarlo. Y entonces él, en su sabiduría, dijo: espera un poco aquí. Y se fue a un caserío vecino y trajo un perro de esos, pero un perro malo, esos que te ladraban con una rabia tremenda, atado con una cadena, y lo ató a un poste de la borda, que con la cadera justo no llegaba a donde estaba el ternero, y con toda su alma iba a lanzarse contra el ternero recién nacido, que no podía ponerse de pie, para intentar morderle, y pegaba unos golpes tremendos. Y bueno, pues claro, pues la madre de la vaca se empezó a ponerse nerviosa, se escapó, pero luego regresó y empezó a ver el espectáculo, y me vuelvo, y de repente empezó a cometerle con los cuernos al perro, ¿sabes? Y salió el perro por los aires, y luego de repente se acercó al ternero y empezó a darle de mamar. Yo dije: madre mía. Recuerdo que le pregunté al tío, le dije: ¿y esto a ti te lo había explicado alguien? Y dijo: no, se me ha ocurrido. Y dije yo: pero no sé, qué sabiduría, ¿no? La de ser capaz de suscitar la maternidad de ese animal que en principio no era capaz de reconocer a su criatura, ¿no? Y me he acordado muchísimas veces, bueno, varias veces por lo menos, ¿no?, de aquella anécdota en la vida sacerdotal, porque he visto cómo Dios en su providencia ha permitido que también en ciertos momentos pues haya habido situaciones de persecución o se haya visto el rostro un rostro digamos muy agrio que ataque, ¿no?, que ataque a los inocentes, y eso ha permitido que la gente que está en una situación de titubeo, pues en una situación digamos de mediocridad, despierte y defienda, ¿no?, y se suscita en él una reacción buena, defensiva del bien y de la bondad. A veces, hasta que la bondad no es atacada, nosotros no la valoramos. Hasta que algo no ha sido cuestionado, tú no lo valoras. Hay pues una providencia, ¿no?, una providencia de Dios en permitir las persecuciones. En permitirlas. Cuando nosotros pensamos que esto se le ha escapado de las manos a la providencia, ¿no?, Dios es capaz de determinadas persecuciones de hacer, como ocurre con la sangre de los cristianos, que acaba convirtiéndose en semilla de nuevos cristianos, ¿no?, de los mártires, quiero decir. Muchas veces la extensión de la Iglesia ha nacido de las persecuciones. Por eso, esto en primer lugar, ¿no? Segundo, hay un misterio de comunión con Cristo. Tenéis el texto de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, cuando allí es derribado Saulo, ¿no? Es derribado en esa persecución que tiene a Jesucristo, y lo impresionante es que diga: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, él dirá: perseguirte yo a ti, pero si yo iba para otra cosa, ¿no? ¿Por qué me persigues, no? Es Cristo quien sigue sufriendo en nosotros, que somos su cuerpo, como antes sufría en la persona de los justos del Antiguo Testamento. La comunión de los santos es también una comunión en los padecimientos. Los padecimientos de Cristo son de todos, y los padecimientos de los discípulos de Cristo son padecimientos de Él.
Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, a mí me lo estabais haciendo. Bueno, ¿qué hacer en las persecuciones, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, de reacción debemos de tener? En primer lugar, nos dice la Escritura, la mansedumbre. La mansedumbre. Ante todo, amar a los enemigos. Ser hijos del Padre, de un Padre que ama gratuitamente. Y uno dice, a ver, este que tengo delante mío también es amado por Dios. Este que tengo delante mío, Dios le quiere incondicionalmente, ¿no? Creo que la reacción de mansedumbre es una gran oportunidad de manifestar el amor gratuito de Dios. Cuando alguien no es perseguido y reacciona, digamos, con mansedumbre, es como si dijese, no, si yo soy consciente de que Dios también te quiere a ti. Dios también te quiere a ti. O sea, que no es que a mí me quiera y a ti que me persigues no te quiere. No, también te quiere a ti. Entonces, como también te quiere a ti, pues mi reacción es esa mansedumbre, ¿no? No me olvidaré que Monseñor Leonard, el obispo de Bruselas, pues un hombre de Dios, ¿no? Un hombre de Dios y un hombre perseguido, que además tiene libros muy buenos por ahí, libros sobre pastoral juvenil, etcétera, ¿no? Pues no hace mucho tuve un encuentro con él y, bueno, Monseñor Leonard es el obispo de San Sebastián, etcétera, y le dije al hombre, le dije, mire, tengo que decirle que tengo muchos libros de usted en mi biblioteca. Para serle sincero, pues no los he leído. Le dije, pero ha habido un libro de usted que me ha hecho mucho bien. ¿A cuál? Y tal cual, me dice, ¿no? Le digo, es que he visto el vídeo en YouTube de la reacción de usted cuando las de Femen le atacan. Y hay un vídeo por ahí, en YouTube, ¿sabes? Que está él dando una conferencia y ahí le salen las de Femen y tal, y le interrumpen, le montan un lío, le empiezan a lanzar allí, ¿no?, de agua y lo otro y tal. Entonces, su reacción es inconmensurable de mansedumbre, de recogerse, no ponerse a la defensiva, coger una imagen de la Virgen que tenía, ponerla con él y estar tranquilito hasta que todo termina, ¿no? Y le dije, yo no me he leído ningún libro de usted, pero me he leído igual el más importante. Y ahí ando, le dije, que no termino con él porque tiene muchas páginas. Le dije, pobre, ¿no? Yo creo que el hombre me miró como diciendo, pero ¿este quién es? Y le dije, pero bueno, le conté eso. Es verdad, es nuestra gran lección, la de la mansedumbre. Es como decir, no, si Dios también te quiere a ti, si Dios ha dado su vida por ti, que me estás montando este lío. Luego, tú no eres mi enemigo. Bueno, primero es eso. Segundo lugar, dice también la Escritura, no tener miedo y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis. A mí me ha impresionado tremendamente ver el vídeo de la decapitación de los 20 coptos, que no es como para aconsejarlo, porque francamente no llegar a ver las decapitaciones es terrible, pero yo nunca hubiese pensado que Dios pudiese dar la gracia de que una persona, que 21 personas sean decapitadas sin que ninguna de ellas grite, intente resistirse, intente escaparse. A mí me impactó mucho más la mansedumbre que la crueldad, que ya es gorda la crueldad, pero te impactaba más la mansedumbre. Entonces Dios da la gracia de afrontar el miedo. El miedo es algo natural también, pero Dios da la gracia de afrontar el miedo. Porque el miedo no solo es un estado psicológico, sino que es también una tentación. En muchos pasajes de la Escritura se presenta como el antónimo del miedo a la fe. ¿Cuál es el antónimo del miedo? La fe. No tengáis miedo, tened fe. O sea, es curioso. O sea, en la Sagrada Escritura se presenta la fe como antónimo del miedo. Por lo tanto, un consejo más. Confiar. Marcos 13:11. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de que vais a hablar, sino que ya os pondrá el Espíritu Santo en vuestros labios
lo que tengáis que decir. Que no seréis vosotros los que habléis, será el Espíritu Santo el que os inspire. Un acto de confianza. La persecución es algo que me supera. Si uno quiere responder a la persecución con una estrategia suya, se equivoca. No podemos hacer una contraestrategia a la persecución, ¿no? No se puede, no se debe, sería un error tremendo hacer una contraestrategia. A veces la gente te dice, bueno, pero hay que hacer algo, ¿no? Habrá que hacer algo, habrá que no sé qué. A ver, no hay que hacer nada. O sea, nosotros a lo nuestro, no hay que hacer nada. Dar testimonio, que es el acto supremo de amor que se da a los enemigos. Dar testimonio. Jesús nos enseña que la razón para la cual sus discípulos serán llevados a los tribunales es por eso, para que den testimonio. Pero no dar testimonio de ti y defenderte, no, sino dar testimonio de Dios, ¿no? Dios puede permitir muchas cosas con esta finalidad, de que yo pueda dar un testimonio. Otro consejo más, no avergonzarse. Marcos 8:38. Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre. Existe un martirio muy actual, ¿cuál es el de asumir el desprecio? Es así, asumir el desprecio. Asumir la minusvaloración, asumir que la gente te mire como diciendo, perdonándote la vida, ¿sabes? Dice, pobrecillo este tío, O sea, eso también es un martirio, y no pequeño, que puede generar una falta de autoestima muy fácilmente, ¿no? Cuando alguien está rodeado de todo el mundo en un ambiente anticlerical, laicista, eso fácilmente podría derivar en una falta de autoestima, en una crisis interior, claro. Entonces, uno tiene que estar muy fundado, ¿no? En que lo que yo llevo entre manos es un tesoro para Dios. Esto es muy clave, A mí siempre me ha llamado la atención la crisis de algunos misioneros cuando vienen aquí, después de haber estado en América, ¿sabes?, ¿no? Súper queridos, y el padrecito. Claro, pues es que claro, pues en un sitio como eso, pues un sacerdote es alguien querido, pues de una manera tremenda, ¿no? Luego viene aquí. A mí, por ejemplo, me decía Juan José Albisua, un sacerdote que ha fallecido hace poco, que fue misionero, ¿no? Y pasó sus últimos años aquí, unos poquitos años. Y el hombre me venía a visitar y me decía, ¿sabe usted que ayer estuve todo el día en mi barrio de Rentería y nadie tocó la puerta del despacho? En ningún momento. Y claro, el pobre, que había estado, ¿sabes?, pues que había venido de América, para él eso era tremendo. Para él eso era tremendo. Era tremendo. Entonces, es muy clave en un momento determinado el que uno esté fundado en la misión de Cristo, en su envío, o sea, que su autoestima esté fundada en su envío personal. Pues porque el martirio de nuestros días es este. Esto, por cierto, se lo dijo Benedicto XVI a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney. Se habló de la persecución, de sentirte pues el raro. Es una persecución actual, que en un momento determinado a nuestros jóvenes les hace más efecto que lo del Estado Islámico, ¿sabes? O sea, esta persecución es la que les afecta más. Y es muy importante lo de superar el complejo, la superación de complejos, ¿no? El ser uno mismo y no necesitar del aplauso del mundo pues para valorarse a sí mismo, ¿no? Otro punto más, vivir como peregrinos. Alguien perseguido es alguien que tiene que estar dispuesto a vivir como peregrino. Eso a Lucho le gusta mucho. Vivir como peregrino.
¿Qué quiere decir? Dice Mateo 10:23. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. A ver, quiere decir que Pedro también, o sea, la Iglesia se expandió así. O sea, es decir, el precio de la disposición al martirio tiene que ser la libertad, el desapego absoluto. A ver, San José María, sus escritos se lee como él decía que todas las mañanas lo que hacía en su primera hora de la oración era decir: Señor, que aquí tienes mi cargo, aquí tienes mi cargo, que aquí tienes mi obra, tómala que yo me voy. O sea, es muy importante poder decirle con un corazón sincero eso al Señor y pedirle la gracia que esté dicho con sinceridad, claro, porque decirlo queda muy bonito. Señor, que aquí tienes mi cargo, que aquí tienes mi obra, que es tuya, que no pasa nada. Eso tenemos que pedirle a Dios esa gracia, de tener la prontitud del peregrino que le va a costar hacer la maletita 2 segundos y medio, pues porque es como cuando las monjas de la Madre Teresa de Calcuta les dicen hoy: perdone, es que me había olvidado de decirle que mañana cambia usted de continente y va, se lo dicen el día mismo y entonces uno coge y se va, y por otra parte, como su equipaje va a tardar en hacerlo, pues exactamente 5 minutos, no le importa que se lo digan. Eso es muy importante, la espiritualidad martirial, porque de lo contrario, si uno tiene que defender muchas cosas, mi interés de estar aquí, lo otro, no tienes disposición al martirio, claro. Bueno, y ya el colmo, y ya el colmo, el último consejo es alegrarse. Dice: alegraos. Ahora me alegro por los sufrimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Jesucristo. Y 1 Pedro 4:13. No os extrañéis del fuego que han prendido contra vosotros, sino alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo. Claro, uno dice: bueno, esto ya es el colmo ya. Es que el don supremo es que nuestra sensibilidad llegue a empaparse de esto. Claro, en un momento determinado, este don, el don de alegrarse, es un don que tiene que educar totalmente tu sensibilidad, porque lo típico es que mi sensibilidad se entristezca. Oye, pues hombre, humanamente hablando, si alguien me monta un lío, lo lógico es que me entristezca. Recibir el don de alegrarse, pues es un don sobrenatural. Eso se cuenta de San Juan Bosco, ¿no? Que decían de él, de San Juan Bosco: algún lío especial estará teniendo últimamente, porque se le ve muy contento. Decían de él, ¿no? Dice: algún lío, alguna persecución gorda tiene que tener por ahí, porque está especialmente contento. Decían eso de San Juan Bosco, que dice uno: pero por Dios. Bueno, porque Dios le ha dado la gracia de que eso que creemos por la fe ha llegado a empapar su sensibilidad, y es algo que nos supera. Eso solamente se puede recibir como don, ¿no? Pero tenemos que estar abierto a ello. Si uno no está abierto a ello, pues claro. Bueno, promesa de esta bienaventuranza. Curiosamente, la primera y la octava bienaventuranza terminan diciendo: porque de ellos es el reino de los cielos, en presente. Las demás bienaventuranzas hacen promesas futuras, pero solo la primera, bienaventurados los pobres de espíritu, y la del martirio promete en presente, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Es como diciendo: a ti se te ha dado el reino, se te entregan las llaves, ¿no? El martirio es pues ya en presente el reino de Dios. De hecho, fíjate, la Iglesia dice: a ti te beatificamos sin necesidad de proceso, ni de milagros. O sea, tú ya estás en ese reino de los cielos. Es como dártelo en presente. ¿Qué quiere decir, no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pues quiere decir que vives la relación filial con el Padre, entras en su condición filial, vives como hijo. Y creo que
pues podríamos concluir esta meditación sencillamente sugiriéndoos el siguiente examen de conciencia, ¿no? Caigo en la tentación de plantear mi vida con el simple objetivo de evitarme problemas y conflictos. Porque puede ocurrir, dice, yo lo que quiero es evitarme líos, evitarme conflictos, no abordar las cruces, no abordar los temas que sé que tienen una cruz detrás. Esto para el siguiente, para el que venga detrás, huyendo siempre de la cruz, dice el martirio, que a veces ocurre eso. En vez de decir, hay que abordar esto, así le dejo al que venga por detrás el terreno más roturado. Caigo en la tentación de huir o de desistir ante las contradicciones y persecuciones. O sé abandonarme en las manos del Padre. O sea, es decir, ante las persecuciones, incomprensiones, soy perseverante. Soporto con paciencia y amor todas formas de vacío, acusaciones, burlas, descalificaciones, ¿no? Tengo la paciencia de quien se sabe en Dios, Me avergüenzo o me acomplejo ante ambientes secularizados. Me mimetizo como un camaleón, ¿no? Para no desentonar, allá donde estoy. Cedo a las presiones, ¿no? De los que no quieren verme diferente, ¿no? Que no desentone. Rezo por mis perseguidores, amo a mis perseguidores como Cristo les ama y ha dado su vida por ellos. Bueno, hemos completado, ¿no? De alguna manera la meditación de las 8 bienaventuranzas y termino como dice al principio. Vamos a mirarle a María como la bienaventurada. La pobre, ella comenzamos diciendo de ella que ella es verdaderamente quien encarna la pobreza de Yahvé, es la pobre de Yahvé, quien ha hecho de Yahvé su tesoro y es capaz ella de sufrir gozosamente, ¿no? Y compartir el martirio de su hijo. Y a ti una espada te traspasará el corazón, Y María ha sufrido y ha hecho suyo el martirio de su hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.